En el año 19 a.C., el emperador César Augusto tuvo que trasladarse a Sasamón, Burgos, para dirigir personalmente la campaña que acabó con las tribus cántabras y astures, completándose el proceso de romanización de Hispania. Tras las invasiones germánicas, en la Hispania visigótica se mantuvo el latín vulgar. Las diferencias entre el latín hablado y escrito son de tal importancia ya en el siglo IX que se puede hablar de dos lenguas diferentes. Tras la rápida capitulación de Hispania a la invasión musulmana, nuevos pobladores mozárabes que no quisieron integrarse al Andalus se desplazaron a los principales puntos de resistencia en el norte. Hablar del origen de una lengua cuando esta es la continuación de otra anterior es sencillamente imposible. No podemos cortar por ningún lugar de la historia. No podemos decir que fue en el 823 y tampoco podemos decir que fue en un lugar determinado. Esto se da en un largo periodo que va, vamos a suponer así, de una manera muy general del siglo VIII al siglo X. Los documentos del 9 y 10 y del 11 están escritos en un latín que no es exactamente el latín clásico y donde hay precisamente unos cambios en la grafía, unas palabras, por ejemplo, árabes que no existían en latín, palabras germánicas que tampoco existían en latín. Es decir, se está escribiendo en latín, pero se están mostrando usos que son los propios del romance. Y precisamente esos documentos son los que nos permiten suponer cómo se pronunciaba, cuál era la sintaxis, cuáles eran las palabras de la época. Claro, tener esos cartularios para nosotros es fundamental. Valpuesta es una villa burgalesa situada en el Valle de Valdegovía, compartido por Álava y Burgos, bañado por el río Mecillo, afluente del Ebro. En el año 804, el obispo Juan fundó el monasterio de Santa María de Valpuesta. Este fue, hasta el año 1087, la primera diócesis de la zona oriental del Reino Cristiano de Asturias. En los casi 300 años del obispado valpostano florecieron numerosos monasterios. Para Ruiz de Loizaga, el escritor que mejor ha estudiado la zona, Santa María de Valpuesta fue en los primeros años de la Reconquista lo que fueron San Millán de la Cogolla para La Rioja y San Juan de la Peña para Aragón. Los primeros testimonios escritos en castellano hemos de buscarlos en el cartulario de Santa María de Valpuesta. Un cartulario es un documento en formato de libro en la cual las instituciones generalmente eclesiásticas, aunque también hay cartularios de organismos concejiles, copiaban documentos de sus archivos, con los fines generalmente de seguridad ante la posibilidad de pérdida de los originales. Estamos ante una fuente fundamental para el conocimiento del nacimiento del castellano en la provincia de Burgos y en el límite con la provincia de Álava, el norte de Burgos. Hay un cartulario que es el importante porque es la base, que es el gótico, y hay otro que se llama galicano. Este becerro gótico no es un libro que se manda a hacer, y esa es una de las características fundamentales de la pieza. Es, a fines del siglo XII, alguien del archivo de entonces la Colegiata de Valpuesta, ¿sí? Reunió todos los documentos en pergaminos que andaban sueltos por el archivo, y ahí entra una multitud de temas. Esto da lugar a la enorme complejidad que presenta el manuscrito. El manuscrito no hay dos cuadernos iguales, tiene 17 cuadernillos, se unen con 17 y prácticamente no hay cuadernillos. Hay cuadernos que tienen el tamaño de una octavilla y hay otros que tienen el tamaño de casi un folio, y no hay dos iguales. En este cartulero se conservan 8 documentos del siglo IX, 39 del X y 49 del XI, 90 del XII y uno del siglo XIII. La función del cartulario era tener copiados documentos de los cuales existía el original en el archivo, con una misión fundamental que era de conservación ante la posible desaparición de los originales por cualquier circunstancia.
El cartulario de Valpuesta ha sido revalorizado en los últimos años, pese a que es conocido desde hace muchísimos tiempos. Ya don Ramón Menéndez Pidal, en su obra sobre los orígenes del español, hacía referencia a los documentos en él conservados, pero digamos que ha sido oscurecido en cuanto a la utilización en los orígenes de la lengua castellana por las glosas emilianenses. Y ha sido, como digo, hace unos años cuando los trabajos llevados a cabo sobre este cartulario han llamado la atención en que en él se conservan documentos que pueden retrasar en algún siglo los orígenes de la lengua castellana con respecto a los conservados en las glosas emilianenses. Ese es el principal, digamos, valor desde el punto de vista lingüístico. Este es un libro, este galicano, que sabemos perfectamente que se hizo por una persona y en un año determinado. La persona es Rodrigo Pérez de Valdivielso, que era un canónigo de Valpuesta. Y el año es el año 1236. ¿no? Galicano se refiere a la escritura galicana o francesa, a la escritura carolina, a una escritura que entra en Castilla en el siglo XII y es la nuestra de nuestros periódicos. En el año 940 aparecen los términos castellanos de casa, madera y manzanos, en lugar de los latinos domus, lignus y pomíferos. Los testimonios lingüísticos del cartulario de Valpuesta constituyen una prueba de primerísimo orden de la lengua hablada castellana y además hay que reconocerles que son los primeros en dar fe de elementos del primitivo dialecto castellano como tal. En el año 2008 supimos de la existencia del cartulario de Valpuesta y nos dirigimos a Roma a hablar con Saturnino Ruiz de Loizaga, que fue el que nos puso en el camino de la importancia que tenía ejecutar la réplica del cartulario. En el Archivo Histórico Nacional lo primero que nos dijeron es que era necesaria una nueva restauración para fijar los dos códices. Para realizar la réplica analizamos pormenorizadamente la composición de los documentos, cómo van cosidos, y obedece exacto al original. Estamos seguros de que en muchas universidades del mundo, muchísimos coleccionistas y muchísimas personas, cuando tengan esta copia en sus manos, van a sentir una emoción inmensa de saber que en estos folios de pergamino y de vitela se contienen los orígenes de una lengua hablada en breve por casi 600 millones de habitantes.